Bienvenidos a una nueva recopilación de preguntas bíblicas. Hoy vamos con 100 preguntas fáciles. ¿Por qué fáciles? Porque son sobre las parábolas de Jesús. ¿Preparados? ¡Comencemos! ¿En cuál evangelio se encuentra el relato del buen samaritano? ¿En Juan, en Lucas o en Marcos? Y la respuesta correcta es la B, en el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 10 versículos del 25 al 37. Siguiente pregunta. ¿El relato del buen samaritano es considerado una profecía, historia real o una parábola? Y la respuesta correcta es la C, es una parábola. Lucas 10, 25 al 37, al final deja una gran y poderosa enseñanza. Siguiente pregunta, ¿quién fue la persona que narró la parábola del buen samaritano? ¿Fue Lucas, fue Teófilo o fue Jesús? Y la respuesta es, claro que sí, la C, nuestro amado Señor Jesús. Lucas 10, 30 al 37 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿A quién le narró Jesús la parábola del buen samaritano? ¿A un intérprete de la ley, a sus 12 apóstoles o a un centurión romano? Pues Jesús narró esta parábola a un intérprete de la ley, exactamente en Lucas capítulo 10, versículo 25. Siguiente pregunta, completa. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para asombrarle, probarle o agradarle. Y la respuesta correcta es la B, se levantó y dijo para probarle. ¿Cómo no? Lucas 10, 23. Vamos con la siguiente, que esto se pone interesante. Completa. Le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, la sabiduría o la bendición? Y la respuesta correcta es la A, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lucas 10, 25 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la pregunta del intérprete a Jesús para que desatara la parábola del buen samaritano? ¿Quién eres tú? ¿Quién es mi prójimo? ¿O qué señal haces? Definitivamente una pregunta capciosa. ¿Quién es mi prójimo? Lucas 10, 29 lo menciona y a partir de ahí empieza la parábola del buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Samaria, Galilea o Jericó. Pues la parábola dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Lucas 10, 30. Me encanta que el Señor utiliza referencias reales, de lugares reales. Siguiente pregunta. ¿En manos de quién cayó el hombre de la parábola? ¿De ladrones, de mercaderes o de saduceos? Y la respuesta correcta es en manos de ladrones. ¿Cómo no? Lucas 10, versículo 30 lo menciona. Siguiente pregunta, que esto cada vez se pone mejor. Los cuales le despojaron, se fueron dejándole medio muerto. La palabra que falta es le golpearon, pateándole o hiriéndole. Y la palabra exacta es hiriéndole. Hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Lucas 10, 30 lo menciona. Siguiente pregunta. El primero que pasó y vio al hombre medio muerto fue un discípulo, anciano o sacerdote. Y el primero en pasar, según la parábola, fue un sacerdote. Lucas 10, versículo 31, lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. Según la parábola, ¿qué hizo el sacerdote al ver al hombre herido? ¿Pasó de largo, lo socorrió u oró por él? Y la respuesta correcta es el sacerdote vio al hombre herido y pasó de largo. Lucas 10, 31 lo menciona. Siguiente pregunta. La segunda persona en pasar y ver al hombre medio muerto fue un apóstol, fariseo o levita. Y la respuesta correcta es un levita. Lucas 10:32 lo menciona. También un servidor de la sinagoga o del templo. Siguiente pregunta. Según la parábola, ¿qué hizo el levita al ver al hombre herido? ¿Le dio agua, sanó sus heridas o pasó de largo? Y la respuesta correcta es también la C. El levita lo vio y pasó de largo. Lucas 10:32 lo menciona. Siguiente pregunta. La tercera persona en pasar y ver al hombre medio muerto fue un maestro de la ley, un samaritano o un escriba.
y esta era muy obvia y evidente. Claro que sí, la parábola del buen samaritano, ¿cómo no nombrarlo? El samaritano, Lucas 10:33, lo menciona. Siguiente pregunta. Según la parábola, ¿qué hizo el samaritano al ver al hombre herido? ¿Lo socorrió, oró por él o pasó de largo? Dicen por ahí la tercera es la vencida. Este sí lo socorrió. Lucas 10:33 al 35 lo menciona y vamos a ver qué sigue. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a sabiduría, misericordia o alabanza. Y la respuesta correcta es la B. Vino de cerca y viéndole fue movido a misericordia. Lucas 10:33. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. Después de ser movido a misericordia, el samaritano se acercó al hombre y oró por él, le dio agua o vendó sus heridas. Y la respuesta puntual y correcta es la C. Vendó sus heridas. Lucas 10, versículo 34. Siguiente pregunta. El samaritano limpió las heridas de aquel hombre con vino y agua, aceite o vinagre. Y la respuesta correcta es la B, con vino y aceite. Lucas 10, versículo 34. Siguiente pregunta. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó y cuidó de él, a su casa, a la ciudad o al mesón. Y lo llevó al mesón, Lucas 10:34, es decir, una casa que tenía muchas habitaciones y que la utilizaban para hospedar a personas de paso. Siguiente pregunta. ¿Cómo se le llama al administrador del mesón? ¿Se le llama mesonero, mesista o mesario? Y la respuesta correcta es, pues al administrador del mesón se le llama mesonero. Lucas 10, versículo 35. Siguiente pregunta. Otro día al partir sacó 2 y los dio al mesonero y le dijo cuídamele. Le dio dracmas, le dio denarios o estateros. Y la respuesta correcta es le dio 2 denarios. Imagínese el corazón de este hombre, ¿no? Lucas 10:35 lo menciona. Siguiente pregunta. También le dijo, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esto es, ¿verdadero, falso o no sabes, no respondes? Esto es totalmente verdadero. Lucas 10:35. Es el buen samaritano. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hizo al intérprete de la ley al finalizar la parábola? ¿Qué aprendiste de la parábola? ¿Quién de estos fue el prójimo o cuál de estos 3 eres tú? La pregunta que le hizo el Señor fue ¿quién de estos fue el prójimo? Lucas 10:36 lo menciona y vamos con la última pregunta. Entonces, ¿quién de estos 3 fue el prójimo del hombre herido? A, el sacerdote, B, el levita o C, el samaritano. Y la respuesta correcta es, claro que sí, la C, el samaritano fue el prójimo de este hombre herido. Lucas 10:37 lo menciona. La tan anhelada y esperada parábola del sembrador. Más que preguntas, un estudio bíblico. Recuerda que son 25 preguntas y tienes 10 super segundazos para contestar cada una de ellas. Comencemos. Primera pregunta. Esta parábola aparece en 3 de los 4 evangelios. ¿En cuál no aparece? ¿En Mateo, en Juan o en Marcos? Y la respuesta correcta es en Juan. Aparece en Marcos 4, Mateo 13 y Lucas 8. En Juan no aparece. Siguiente pregunta. ¿Dónde estaba Jesús cuando comenzó a enseñar esta parábola? ¿En la sinagoga, en casa de Zaqueo o junto al mar? Y la respuesta correcta es la C. Estaba junto al mar. Marcos capítulo 4, versículo 1 lo menciona. Siguiente pregunta. Debido a la multitud, ¿desde dónde tuvo que predicar Jesús? ¿Desde la playa, desde una roca o desde una barca? Y la respuesta correcta es la C. Tuvo que predicar desde una barca. Marcos capítulo 4, versículo 1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿A través de qué le enseñaba Jesús a las multitudes? ¿De parábolas, de revelaciones o de profecías? Y la respuesta correcta es la A través de parábolas. Marcos capítulo 4 versículo 2 lo menciona. Siguiente pregunta.
y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su sabiduría, su doctrina o su ciencia. Pues les enseñaba por parábolas y les decía en su doctrina. Marcos capítulo 4, versículo número 2. Siguiente pregunta. Oíd, he aquí él salió a sembrar. A, sembrador, B, labrador o C, agricultor. Y la respuesta correcta es la A, el sembrador. Súper fácil y evidente, ¿cierto? Marcos capítulo 4, versículo 3 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde cayó la primera parte de las semillas que lanzó el labrador? ¿En pedregales, junto al camino o en buena tierra? Y la respuesta correcta es la B, cayó junto al camino. Marcos capítulo 4, versículo 4 lo menciona y vamos con la siguiente pregunta. ¿Y qué sucedió con esta primera parte de las semillas junto al camino? ¿Brotaron y echaron raíces, se quemaron con el sol o se las comieron las aves? Y la respuesta correcta es la C. Se la comieron las aves. Marcos 4, versículo 4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Dónde cayó la segunda parte de las semillas que lanzó el labrador? ¿En pedregales, junto a las aguas o entre espinos? Y la respuesta correcta es la A. Cayeron en pedregales. Marcos capítulo 4, versículo 5 lo menciona y vamos con la siguiente pregunta. Esta parte de las semillas en pedregales, pronto, la palabra que falta es se secó, enraizó o brotó. Y la respuesta correcta es la C, y brotó pronto. Marcos capítulo 4, versículo número 5, siguiente pregunta. Pero salido el sol se quemó porque era una planta pequeña, no había agua en el terreno o no tenía raíz. Pues salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Marcos capítulo 4, versículo 6 lo menciona. ¿Cómo vamos? Siguiente pregunta. ¿Dónde cayó la tercera parte de las semillas que lanzó el labrador? ¿Entre espinos, en buena tierra o junto a las aguas? Y la respuesta correcta es A. Cayeron entre espinos. Marcos 4, versículo 7. Siguiente pregunta. Estas semillas fueron ahogadas por los espinos y fueron comidas por aves, fueron desechadas por el labrador o no dieron fruto. Obviamente fueron ahogadas por los espinos y no dieron fruto. Marcos 4, versículo 7. Siguiente pregunta. ¿Dónde cayó la cuarta parte de las semillas que lanzó el labrador? ¿En corrientes de agua, junto al río o en buena tierra? Exactamente, la C. Ya cayó en buena tierra. Marcos capítulo 4, versículo 8. Siguiente pregunta. Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y a por 1. Falta 70, 100 u 80. Y la respuesta correcta es la B, a 30, 60 y a 100 por 1. Imagínense ustedes, Marcos 4, versículo número 8. Siguiente pregunta. ¿Quiénes le preguntaron a Jesús por qué les hablas por parábolas? ¿Los discípulos, los 12 apóstoles o Pedro y Juan? Y la respuesta correcta es los discípulos, incluyendo también a los apóstoles. Mateo capítulo 13, versículo 10 lo menciona. Siguiente pregunta. Jesús les dijo, ¿por qué a ustedes se les da a saber del reino de los cielos, mas a ellos no? ¿Se les da a saber la sabiduría, los misterios o los secretos? Y la respuesta correcta es la B, los misterios. Se les da a saber los misterios. Mateo 13, versículo 11. Siguiente pregunta. Complete. Para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no respondan, escuchen o entiendan. Y la respuesta correcta es para que oyendo oigan y no entiendan. Marcos capítulo 4, versículo número 12. Y vamos con la siguiente pregunta. El significado de la parábola es este. La semilla representa la cizaña de Satanás, la palabra de Dios o la fe del cristiano. Pues la semilla representa nada más y nada menos que la palabra de Dios. Lucas 8, versículo 11 lo menciona. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. ¿Esto es falso? ¿Esto es verdadero? ¿O puede ser?
Y la respuesta correcta es, claro que es totalmente verdadero. Marcos capítulo 4, versículo 14 lo menciona. Siguiente pregunta. Los que oyen la palabra con gozo, pero como no tienen raíz, viene la tribulación y tropieza son la semilla en pedregales, la semilla junto al camino o la semilla entre espinos. Y la respuesta correcta es la A, claro, la semilla en pedregales. Marcos capítulo 4, versículos 16 al 17, siguiente pregunta. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, las riquezas y las codicias los ahogan son la semilla junto al camino, la semilla entre espinos, la semilla junto a las aguas. Y la respuesta correcta es la B, la semilla entre espinos. Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19. Siguiente pregunta. Los que oyen la palabra, pero enseguida viene Satanás y quita la palabra del corazón son la semilla junto al camino, la semilla en buena tierra, la semilla junto a las aguas. Y la respuesta correcta es la A, la semilla junto al camino. Marcos capítulo 4, versículo 15. Siguiente pregunta. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto 30, 60 y a 100 por uno son la semilla junto al río, la semilla en buena tierra, la semilla de la palabra. Y la respuesta correcta es la B, la semilla en buena tierra. Marcos 4, versículo 20. Y atentos porque vamos con la pregunta 25. Última pregunta. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con alegría, sabiduría o perseverancia. Sí, la C, y dan fruto con perseverancia. Lucas 8, versículo 15. La parábola del hijo pródigo. A veces creo que más que preguntas es todo un estudio. Se van a dar cuenta por qué y sobre todo la enseñanza tan maravillosa que nos deja. Recuerda que son 25 preguntas y tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos. Primera pregunta. Esta parábola es narrada solo por un evangelista. ¿Quién fue? ¿Mateo, Lucas o Juan? Y la respuesta correcta es la B, el evangelista Lucas. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32 narran esta maravillosa parábola. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos tenía el padre de familia en esta parábola? ¿Tenía 4 hijos, 3 hijos o 2 hijos? Pues este hombre tenía 2 hijos, es lo que menciona por lo menos esta parábola. Lucas capítulo 15, versículo número 11 lo menciona. Siguiente pregunta. Y él de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. La palabra que falta es mayor, rebelde o menor. Y la respuesta correcta es la C, el menor. Lucas 15, 12. Entonces sería, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Siguiente pregunta. Cuando el padre repartió los bienes, ¿a quién le dio su parte? ¿A los 2, al mayor o al menor? Y la respuesta correcta es la A, le dio su parte a los 2. Si lo leemos detenidamente en Lucas 15, 12, vamos a darnos cuenta que a los 2 les dio su parte. Siguiente pregunta, el menor se fue lejos a una provincia apartada y allí utilizó sus bienes viviendo plácidamente, perdidamente o sabiamente. Y la respuesta correcta es la B. Allí utilizó sus bienes viviendo perdidamente. Lucas 15, versículo 13 lo mencionan. Siguiente pregunta. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran en aquella provincia y comenzó a faltarle. Una gran hambre, una gran guerra o una gran sequía. Y la respuesta correcta es, hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lucas 15, 14. Siguiente pregunta. ¿En qué tuvo que trabajar el hijo menor a causa de esta hambruna? ¿Pastando ovejas, apacentando cerdos o arando la tierra? Y la respuesta correcta es la B, apacentando cerdos. Lucas 15, versículo 15 lo menciona y no era un trabajo fácil. Siguiente pregunta. Y deseaba llenar su vientre de las que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las palabras que faltan son ramas de olivos, mantecas o algarrobas. Y la respuesta es la C, algarrobas, es decir, las sobras de la comida. Lucas capítulo 15, versículo 16. El joven menor volvió en sí y dijo, ¿cuántos en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La palabra es jornalero, desconocidos o familiares. Y la palabra correcta es la A. ¿Y cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15, 17. Tremenda reflexión. Siguiente pregunta. El joven arrepentido decidió volver a casa de su padre y pensó en decirle, no soy digno de ser
tu jornalero, bendecido por ti o llamado tu hijo? Y la respuesta correcta es la C. No soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15, 17 al 18. Gran arrepentimiento. Siguiente pregunta. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a enojo, resentimiento o misericordia. Qué maravilloso es el corazón de un padre. Y fue movido a misericordia. Lucas 15, versículo número 20 lo menciona. Siguiente pregunta. Lo primero que hizo el padre fue correr hacia su hijo, abrazarlo y besarlo, reprenderle o juzgarle. Qué hermosa escena, la A, besarlo. Lucas 15, 20, así como la imagen que tenemos ahí. Qué maravilloso. Siguiente pregunta. Y el hijo le dijo al padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo. A y B son ciertas. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15, 21, es decir, A y B son ciertas. Siguiente pregunta. Lo primero que mandó traer el padre para su hijo fue A, calzado, B, un bastón o C, un vestido. Vamos a ver, la respuesta correcta es la C. Lo primero que mandó traer a su hijo fue un vestido. Lucas 15, versículo 22. Siguiente pregunta. Lo segundo que mandó traer el padre para su hijo fue leche y miel, un anillo o un cabrito. Y la respuesta correcta es mandó traer un anillo. Lucas 15, versículo número 22. Siguiente pregunta. Lo tercero que mandó traer el padre para su hijo fue calzado, un brazalete o un bastón. Pues lo tercero fue la A, calzado para sus pies. Lucas 15, versículo 22. Este hijo venía vuelto nada, como decimos aquí. Siguiente pregunta. Lo cuarto que mandó traer el padre para su hijo fue un cabrito, un becerro o un cordero. La respuesta correcta es la B. Mandó traer un becerro. Lucas 15, versículo 23 lo menciona. Siguiente pregunta. El padre dijo: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y bebamos y alabemos y hagamos fiesta. Y la respuesta correcta es la C, y hagamos fiesta. Lucas 15, versículo 23. Qué alegría la del corazón de este padre. Siguiente pregunta. El padre hizo esta fiesta ya que para él fue como si su hijo hubiese estado preso, muerto o esclavizado. Y la respuesta correcta es la B, como si su hijo hubiese estado muerto. Lucas 15, versículo 24 lo menciona. Siguiente pregunta. El hijo mayor estaba y cuando vino cerca a casa oyó la música y las danzas. ¿Estaba en la pesebrera, la ciudad o el campo? Y la respuesta correcta es la C. El hijo mayor estaba en el campo cuando oyó la música y las danzas. Lucas 15, 25 lo menciona y vamos con la siguiente pregunta. ¿A quién le preguntó el hijo mayor qué era lo que sucedía en la casa? ¿A un criado, a su padre o a su madre? Y la respuesta correcta es la A. Le preguntó a un criado qué es lo que sucede allí en la casa. Lucas 15, versículo 26. Siguiente pregunta, esto se pone interesante. ¿Cuál fue su reacción cuando el criado le contó que la fiesta era por su hermano? ¿Se alegró, se enojó o se puso a llorar? Y la respuesta correcta es la B. Se enojó. Lucas 15, versículo número 28 lo menciona y vamos con la siguiente pregunta para que entendamos su enojo. Además le dijo a su padre: tantos años sirviéndote y en nada te he desobedecido y no me has dado ni un cabrito, ni una oveja, ni un becerro. Y la respuesta correcta es la A, ni un cabrito. Y yo siempre he estado aquí obedeciéndote. Lucas 15, versículo 29. Vamos con la penúltima pregunta. Pero cuando viene tu hijo que se gastó todo le has dado el becerro más gordo, con sus amigos, con rameras o con borrachos. Y la respuesta correcta es que se gastó todo con rameras. Lucas capítulo 15, versículo número 30. Y atentos porque vamos por la pregunta 25, última pregunta. El padre contestó: todo lo mío es tuyo, mas era necesario hacer fiesta porque tu hermano era muerto y ha revivido, o se había perdido y es hallado, o A y B son ciertas.
A y B son ciertas, porque había muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15:32. Dos parábolas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Es todo un estudio de 25 preguntas en total. Recuerda que tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos. Primera pregunta, la parábola de la oveja perdida aparece en los evangelios de Mateo y Juan, Lucas o Marcos. Y la respuesta correcta era la B. La parábola de la oveja perdida aparece en los evangelios de Mateo y de Lucas. Mateo 18 y Lucas 15. Siguiente pregunta. ¿Qué cargo tenían las personas que se acercaron a Jesús antes de contarles la parábola? ¿Eran escribas, fariseos o publicanos? Y la respuesta correcta es la C. Eran publicanos, o sea, recaudadores de impuestos. Lucas capítulo 15, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Qué otro tipo de personas vinieron a Jesús antes de contarles la parábola? ¿Sacerdotes, saduceos o pecadores? Y la respuesta correcta es pecadores. La C. Lucas 15:1 lo menciona. ¿Quién es más sino nosotros? Cualquier persona que haya cometido pecado. Siguiente pregunta completa. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para A oírle, B acusarle o C prenderle. Y la respuesta correcta es A, para oírle. Lucas capítulo 15, versículo 1. Yo también me acercaría a eso, a escuchar a ese Señor maestro y poderoso Dios. Siguiente pregunta. Mientras tanto, ¿qué hacían los escribas y los fariseos? ¿Escuchaban, murmuraban o cuestionaban? Y la respuesta correcta es B, ellos murmuraban. Lucas capítulo 15, versículo número 2. Siguiente pregunta. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come, se contamina, o a los publicanos. Y la respuesta correcta es la A, este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas 15, versículo 2. A eso vino el Señor. Siguiente pregunta. Entonces él le refirió esta diciendo, esta bienaventuranza, esta parábola o esta enseñanza. Y la respuesta es claro que sí, estamos hablando de una parábola. Él le refirió esta parábola. Lucas 15:3. Ahora sí empieza la parábola. Dice, ¿cuántas ovejas tenía el hombre de la parábola? 10, 50 o 100 ovejas. Y la respuesta correcta es la C. El hombre de la parábola o el ejemplo en la parábola era que tenía 100 ovejas. Lucas 15:4. Siguiente pregunta. ¿Cuántas ovejas perdió el hombre de la parábola? ¿Perdió una oveja, 99 o 10? Y la respuesta correcta es la A. El hombre de la parábola perdió una oveja. Lucas 15, versículo 4 lo menciona. Siguiente pregunta. El hombre deja las 99 ovejas y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿La deja en el corral, en la llanura o en el desierto? Y la respuesta correcta es la C. Deja las 99 en el desierto. Lucas capítulo 15, versículo 4. Siguiente pregunta. Y cuando encuentra la oveja, ¿qué es lo primero que hace con ella? ¿Una fiesta, le da de beber o la pone sobre sus hombros? Y esta pregunta tenía una ayuda, porque ahí está la imagen. La pone sobre sus hombros. Lucas 15, versículo 5. Vamos con la siguiente pregunta. Completa. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. A, gozoso. B, y la besa. O C, A y B son ciertas. Y la respuesta correcta era la A. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Gozoso, feliz. Lucas 15, versículo 5. Siguiente pregunta. Y al llegar a casa, reúne a sus y... Vamos a ver qué palabras faltan. A sus hijos y esposa, padres y hermanos, amigos y vecinos. Pues al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos. Lucas capítulo 15, versículo 6. Vamos con la siguiente pregunta, una pregunta importante. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, ha llegado la perdida, hagamos una fiesta o gozaos conmigo. Y la respuesta correcta es la C. Claro que sí, al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gócense conmigo. Lucas 15, versículo 6. Completa. Jesús dijo,
os digo que así habrá más gozo en mi morada, en el cielo, en el día postrero. Y la respuesta correcta es la B. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Lucas 15, versículo 7. Siguiente pregunta. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, viene al Padre o pide perdón. Y la respuesta correcta es la A. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, versículo 7. Qué linda parábola. Siguiente pregunta. ¿Qué por 99 que no necesitan arrepentimiento? La palabra que falta es santos, justos o buenos. Y la respuesta puntual y exacta es justos. Hay más gozo en el cielo por una que es hallada que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:7. Siguiente pregunta y ya vamos con la parábola de la moneda perdida. Solo aparece en el evangelio de Marcos, Mateo o Lucas. Pues la parábola de la moneda perdida solo aparece en el evangelio de Lucas. Lucas 15, versículos del 8 al 10. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de monedas tenía la mujer de esta parábola? ¿Denarios, dracmas o estateros? Pues la mujer de la parábola tenía dracmas. Lucas 15, versículo 8 lo menciona y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas dracmas tenía la mujer de esta parábola? ¿Tenía 100 dracmas, 10 dracmas o 50 dracmas? Y la respuesta correcta es la B. Esta mujer tenía 10 dracmas. Lucas capítulo 15, versículo 8 la menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara ahí, barre la casa, se pone a buscar o llama a su marido? Y la respuesta correcta es la A. No enciende una lámpara y barre la casa. Lucas capítulo 15, versículo 8. Siguiente pregunta. Esta mujer busca con la dracma hasta encontrarla. ¿Con el candelero, con diligencia o con una lámpara? Y la respuesta correcta era la B. Esta mujer busca con diligencia la dracma hasta encontrarla. Lucas 15, versículo 8. Siguiente pregunta. Y cuando esta mujer encuentra la dracma, reúne a sus amigas y vecinas. Amigos y vecinos, A y B son ciertas. Aquí no estamos en lucha de géneros, pero puntualmente dice la Biblia que reúne a sus amigas y vecinas. Lucas 15, versículo 9. Y vamos con la penúltima pregunta. Así os digo que hay gozo delante de Dios por un pecador que se arrepiente. A, el Hijo. B, los ángeles. C, el reino. Y dice así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículo 10 y vamos con la última pregunta, pregunta 25. ¿Cuál es la palabra que más se repite en estas dos parábolas? A, gozo, B, perdido o C, A y B son ciertas. A y B son ciertas. Lucas 15 del 1 al 10 tiene estas dos parábolas y ambas palabras se repiten 5 veces. Recuerda que tiene una gran y poderosa enseñanza, por eso vamos con la pregunta bonus para que tú mismo reflexiones y respondas en los comentarios porque la pregunta es puntual y reflexiva. La pregunta es la siguiente: ¿cuál crees tú que es la enseñanza de esta parábola para tu vida? Y no olviden suscribirse aquí en YouTube en nuestro canal Pan Diario. Recuerden, Pan Diario, devocionales todos los días, alimento para el alma, y compartan nuestros videos para llegar a mucha gente con la poderosa palabra de Dios. Y aquí están nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Nos encuentran como Cristo al Comando.